Buenos días a todos, mi nombre es Óscar Escobar y hoy veremos un poco sobre nutrición vegetal. La nutrición vegetal es el área que estudia el efecto de los elementos para las plantas, de los elementos nutricionales para las plantas. Y en esa medida existen varias clasificaciones. Yo les traje una muy sencilla que nos permite ver la generalidad de la nutrición vegetal en estos tres grupos. En primer lugar están los elementos esenciales, posteriormente vienen los macronutrientes y por último vamos a hablar un poco de los micronutrientes. Para hablar un poco de los elementos esenciales, es importante mencionar que los esenciales son carbono, hidrógeno y oxígeno. Recordemos que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, bueno, principalmente el carbono, es la molécula encargada de la vida. De ahí es de donde se deriva todo el tema de química orgánica, compuestos que ustedes ya debieron ver en química aplicada. Pero aquí vamos a recordarlo un poco enfocado hacia las plantas, hacia los sistemas de producción agrícola. Es importante mencionarles que las plantas están hechas principalmente de aire. Mucha gente cree que están hechas del agua que les suministramos o que están hechas del suelo, de donde se anclan y de donde sustraen nutrientes, y en parte sí, pero el mayor porcentaje de elementos proviene en una planta provienen del aire y es principalmente del carbono, como lo hablábamos ahorita, que es el elemento principal de la química orgánica. Este carbono que las plantas tienen en su estructura proviene del CO2. Por eso es que es tan importante que las plantas, ese CO2 que capturan las plantas de nuestro ambiente, es el que ellas asimilan y lo convierten en su estructura molecular. Posteriormente, proveniente, y discúlpenme, y aquí adicionalmente en la parte de abajo está el hidrógeno y el oxígeno, que ese sí las plantas lo toman del agua, pero que normalmente y en varios procesos, el agua realmente aporta en varios procesos. Y también se transpira a través de los estomas, es decir, cuando uno aplica aire, cuando uno aplica agua en un cultivo, las plantas devuelven parte de ese aire que no utilizan dentro de su metabolismo en forma de agua que atraviesa todo el sistema vascular de la planta, principalmente el xilema, y lo expulsa por los estomas, perdón, en un proceso que se llama evapotranspiración. Hablando un poco ahora en términos de macronutrientes, la diferencia entre macronutriente y micronutriente pues es su significado que ustedes encuentran aquí abajo. Se denominan macronutrientes porque las plantas los toman en mayores cantidades y micronutrientes pues porque las plantas los toman en menores cantidades. Digamos que desde ese punto de vista es bastante clara la explicación. Sin embargo, quisiéramos detenernos en tres macronutrientes, y es el nitrógeno, fósforo y potasio, el famoso NPK. Porque el NPK es la base de las formulaciones para los fertilizantes químicos. Por eso ustedes cuando miran un fertilizante, un abono, ustedes encuentran, por ejemplo, el caso de la urea. La urea es 4600. Eso significa que el primer número es el nitrógeno, el segundo es el fósforo y el tercero el potasio. La urea es 46 de nitrógeno, 46%, 0 de fósforo y 0 de potasio. Entonces vamos a ver que el nitrógeno, y eso lo van a ver ustedes en la presentación de PowerPoint que tienen adjunta dentro de sus materiales, el nitrógeno es fundamental para el desarrollo de las hojas y para el desarrollo foliar. Es decir, si ustedes tienen en algún caso un cultivo que, por ejemplo, o un cultivo, por ejemplo, de follajes, para los que puedan estar sembrando hierbas aromáticas, pues principalmente lo que uno produce son hojas. En esa medida es importante reconocer al nitrógeno como el elemento principal para la formación de esas hojas. El fósforo es uno de los segundos elementos macro que usan las plantas. Recuerde porque lo usan en mayores cantidades. Y su función, dentro de muchas funciones que tienen los elementos, es estimular la floración. Y adicionalmente, estimular el crecimiento de raíces.
Lo que sucede con el fósforo es que, así como ustedes lo van a ver en la presentación que adjunto, por favor quiero que la revisen y verifiquen que en Colombia el 80% de los suelos son ácidos y los suelos ácidos retienen muchísimo fósforo. Entonces puede que el fósforo que esté en el suelo de la finca que nos emite el análisis de suelos aparezca alto, aunque es rara vez en Colombia, pero puede suceder. Pero ese fósforo no está disponible debido a la acidez que presentan los suelos en Colombia, acidez que sea acidez de suelos que pues debido a que estamos en el trópico realmente la cantidad de lluvia pues es bastante alta, lo que hace que se laven las bases y por lo tanto nos quede un suelo ácido. Entonces recordemos las funciones del fósforo. Las funciones del fósforo son flor y raíz, digámoslo que de una manera muy simple, básica y orientativa hacia los productores agropecuarios, porque por supuesto a nivel de molécula existen, yo creo que muchísimos procesos enzimáticos en donde el fósforo interviene de manera indirecta o directa. Por ejemplo, recordemos que el fósforo hace parte de la molécula ATP, adenosintrifosfato, y esta es la molécula de la energía. Entonces una planta también, pues, y un poco de acuerdo a lo que mencionábamos cuando es la emisión de raíces o la emisión de flores, para esta emisión de órganos se necesita división celular y eso requiere, por supuesto, un proceso energético que es el que está aportando el fósforo en forma de la molécula de adenosintrifosfato ATP. Y hay otros tipos de reacciones, pero yo creo que si entendemos la función principal del fósforo como la emisión de flores y raíces y se lo entregamos de esta manera a nuestro productor agropecuario, él lo va a recibir mucho más que entendiendo el ciclo del ATP o otro tipo de cuestiones que yo sí adjunto en el material para que ustedes por favor lo miren y lo consulten. Bueno, en el caso del potasio, el potasio es el encargado, tiene una función importante, pero digamos que no está ligada a ningún tipo de estructura en una planta. Sin embargo, a pesar de eso, es uno de los nutrientes principales en las plantas. El potasio lo que nos está aportando es un movimiento y flujo de fotoasimilados dentro de la planta. Está ligado a la apertura y cierre de estomas, que como lo comentaba yo ahorita, generaba el escape del agua a través de la planta y por lo tanto pues está ligado a todos los procesos de fluidos y movimiento principal en la planta. Entonces nosotros aprovechamos ese movimiento para sacar frutos de mayor tamaño. Por lo tanto, si yo quiero tener, si estoy produciendo frutos, ya en este caso no hojas como hierbas aromáticas, sino mangos, mandarinas, granadillas, bueno, cualquier fruto, café, cacao, realmente banano también es un gran consumidor de potasio. Realmente lo que debo hacer es incluir dentro de mi plan de fertilización el potasio. Entonces, de esa manera, al hacer adiciones de potasio al suelo y garantizar la nutrición de la planta, pues definitivamente pues se va a encontrar ese beneficio al añadir potasio. Y así cada uno de los nutrientes, ustedes lo van a ver en la documentación que tengo y que está adjunta en el curso. El calcio, por ejemplo, es el encargado de fortalecer las membranas celulares. Entonces, en el caso de tomate, cuando se presenta el rajado, muchas veces, y como tenemos suelos ácidos carentes de calcio, pues definitivamente una de las soluciones es aplicar calcio y de esa manera se evita el rajado del fruto del tomate porque al fortalecer las membranas celulares se está fortaleciendo toda la estructura del fruto. De igual forma con el azufre, con el magnesio, con boro, cobre, cloro, hierro. Y eso sí les quiero hacer un énfasis un poco en los micronutrientes y es que por favor úsenlos con bastante cuidado porque como las plantas los toman en menores cantidades, que es la definición de micronutrientes, muchas veces la gente hace una especie de caldos y que son muy buenos, pero entonces echa 1 kilo de bórax, 1 kilo de sulfato de magnesio, por decirlo así, por poner cualquier ejemplo, perdón,
y lo que está haciendo es generar fitotoxicidades, es decir, un exceso de, de nutrientes no necesarios para las plantas que se pueden expresar en una sintomatología que puede llegar a confundirlo a uno en términos de que tal vez es una enfermedad o es un problema de nutrición en otro sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado con los micronutrientes porque su uso debe ser en cantidades mínimas. Bueno, no mínimas, sino en las cantidades requeridas de acuerdo al análisis de suelos. De esa manera entonces estaríamos viendo los tres grandes grupos. Yo les recomiendo que de todas formas consulten muy bien la información que les adjunto en los otros archivos de PDF y las presentaciones, porque ahí vamos a entender mucho mejor la dinámica de los elementos esenciales, los macro y los micronutrientes. Muchas gracias.